Ok, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Vuelvo a preguntar, ¿quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Así que si me quieres decir ángel, no voy a voltear porque no voy a agarrar la onda, pero es el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Por qué ángel? Porque la palabra original que se usa para ángel también es mensajero. Entonces el pastor es el que trae el mensaje de Dios a la iglesia que le toca pastorear. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero lo que tienes reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y los regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, esta es la iglesia de Tiatira. Es una iglesia muy particular, lo que le podemos llamar a esta iglesia, le he puesto como ciertos adjetivos a cada una. La iglesia de Tiatira es la iglesia donde había pecado y corrupción. En una enseñanza que escuché de Chuy Olivares le llama la iglesia que fue seducida. ¿Ok? Y hablando de las dos ideas, podemos juntarlo. Una iglesia normalmente donde hay pecado y corrupción es porque fue seducida. ¿Ok? Satanás es el experto en seducir. ¿Qué es seducir? Seducir tiene que ver con el engaño, tiene que ver con la manipulación, pero una manipulación disfrazada, no una manipulación abierta. Tiene que ver con el hecho de hacer creer a la otra persona que está actuando de voluntad propia, pero en realidad está siendo convencido o seducido por un tercero. Es lo que hizo Satanás en el Edén con Eva. Vino y la sedujo, la engañó, le dijo que Dios estaba mintiendo respecto a las normas que él puso, ¿verdad? El pecado de Eva se propició por una falta de autoridad. ¿Por qué? Porque el problema de Eva, ¿cuál fue? Que empezó a platicar con la serpiente.
Las mujeres son platicadoras, hasta con las serpientes hablan, ¿verdad? Y el problema es que no estaba el hombre ahí con ella para impedir que Satanás le hablara. ¿Sí? Era tarea del hombre, por eso el hombre es el que es culpable del pecado, aunque la primera en comer del fruto fue ella, y la que digamos que convenció después al hombre fue ella. Es el hombre al que se le pasa la factura porque era la autoridad que Dios tenía en ese lugar y porque era su tarea cuidar a la mujer y no lo hizo. Quién sabe qué andaba haciendo, ¿verdad? Pero no estaba ahí, ¿verdad? Sentado escuchando a su mujer. Yo creo que fue ese cuate que dijo, ¿qué onda? Nada, y se fue. Y la mujer se quedó con ganas de platicar, platicó con la serpiente y luego la serpiente la seduce. Y la seducción viene a nuestra vida normalmente en forma de pregunta, ¿ok? Empezamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si tomo esta decisión? ¿Qué pasaría si hago esto? Me abro a posibilidades en mi pensamiento, y dice la palabra que tal es el hombre en su pensamiento, así es él. Por tanto, lo que yo empiezo a pensar y a considerar, poco a poco empieza a tomar forma hasta que me estoy en la posibilidad de hacerlo. Y si yo nunca hubiera pensado en hacerlo, si yo nunca lo hubiera ni siquiera considerado, podría meter un no inmediatamente. Pero como ya rondó en mi mente y en mi corazón, hay una disyuntiva al momento del ofrecimiento. Y ahí es donde caemos en pecado, no cuando pensamos, sino cuando ejecutamos. Pero nos podemos salvar de ejecutar si no usamos nuestros pensamientos para cosas vanas. Por eso el Salmo 24, ¿verdad? Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Y muchos hasta ahí dejan el Salmo, pero lo que sigue es también muy importante, dice, y aquel sobre el cual no ha subido las cosas vanas, aquel que no tiene un pensamiento vano. Así que cuando Satanás sedujo a la mujer, lo hizo preguntándole, oye, ¿y si te morirás? ¿Y si será así? No, mira, Dios no quiere que seas como Él. Te presenta otra cara de la moneda que parece atractiva. Mira, si tú comes de ese árbol, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Si tú pecas, no vas a morir, sino que vas a obtener satisfacción. La palabra Tiatira significa adoración o sacrificio continuo. Eso es lo que significa el nombre de Tiatira. Y es una ciudad que fue formada por uno de los 4 generales de Alejandro Magno, por Seleuco. Estos 4 generales que les nombraba yo en el estudio de Daniel, de cómo el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4 cuando él murió y lo tomaron sus generales. Tiatira fue una ciudad de las formadas por Seleuco que después el imperio romano conquistó y pues ya se encontraba dentro de este combo del imperio romano, y el evangelio llegó ahí. El evangelio llegó ahí y la fundadora de la iglesia en Tiatira, históricamente se cree, no hay una referencia bíblica, pero se cree que fue una mujer. ¿Sí? Eso nunca vas a ver que lo enseñen en una iglesia reformada, pero históricamente quien plantó la iglesia de Tiatira fue una mujer. Se cree que fue Loida. ¿Sí? ¿Quién es Loida? ¿Quién se acuerda quién es Loida? La abuelita de Timoteo. ¿Qué? Entonces, se cree que ella llegó ahí, compartió el evangelio y se empezó a formar la iglesia de Tiatira. Era una ciudad donde se comercializaba con telas finas. Era el ingreso o lo fuerte de esta ciudad, las telas, modatelas, parisina,
Todo salió de ahí. Nuevo Mundo, no me acuerdo cómo más se llaman otras. Pero era una ciudad también muy pagana, era una ciudad donde había demasiada adoración a dioses paganos. Uno de los más solicitados era Apolos, y era una ciudad que honraba la belleza, las artes y la adivinación. Básicamente era como México en la actualidad. Y si te fijas, esas tres cosas, la belleza, las artes y la adivinación, son cosas que están a lo largo de todo el mundo, pero sobre todo están muy metidos en nuestra cultura latina, más que en otros lugares. El latino tiende a exaltar la belleza, ¿sí?, a exaltar las artes. Sobre todo el latino tiene mucho que ver en las artes, sobre todo en la música. Y la adivinación, a nuestra cultura latina nos encanta, a los que no son cristianos, ir a que le lean las cartas, comprarse los horóscopos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Pues obviamente yo no era cristiano y mi familia tampoco. Todos los inicios de año se la pasaban viendo los primeros días todas las cartas de Walter Mercado, de todo lo que iba a ser el año. Me acuerdo que había un librito, que no me acuerdo de quién era, pero se lo rolaban en la casa, y era el libro de la interpretación de los sueños. ¿Sí, verdad? ¿Quién compró ese libro? ¿De dónde lo sacaron? De Argelia, ¿verdad? Ok. Y se levantaba uno con un sueño raro y luego preguntaba, préstenme el libro, o sea, como que era así de dominio popular de la casa, y ahí estaba uno leyendo, ay, se me cayeron los dientes, me voy a morir, y no sé qué tanto, y ay, soñé que me moría, entonces que me voy a casar, ay, soñé que me hice del baño, es que va a llegar dinero, y cosas así bien raras, ¿verdad? Pero está en la cultura del latino, está este deseo por la adivinación, por lo oculto, ¿sí? Y vivimos en una sociedad muy parecida. Nosotros podríamos encajar muy bien como iglesia mexicana, más que otras iglesias a veces, en el marco de la iglesia de Tiatira, ser cristianos en medio de un lugar donde se exalta a la belleza, donde la belleza física, ¿verdad?, tiene un peso muy, muy fuerte, donde las artes, donde la adivinación está proliferando. Ahora, esta ciudad, ¿verdad?, vimos que tiene una iglesia fuerte. En el versículo 2 comienza Jesús elogiando a la iglesia, y es una iglesia muy trabajadora, un poco parecido a Éfeso en ese sentido. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vamos desglosando estas cosas. Recordar que un sello de una iglesia viva, un sello de una iglesia que está en una correcta comunión con Dios, es que debe de ser una iglesia que se ocupe de buenas obras. Las buenas obras no nos dan salvación en lo individual, pero la iglesia que ya conoce al Señor es una iglesia que responde en obras de justicia. Es la forma bíblica de hablar de las buenas obras. La forma natural moderna es decirle labor social. La iglesia que se encarga de llevar alimentos, de bendecir a los más necesitados, recolectar tal vez ropa, regalarla en invierno, lo que hacemos nosotros con comedores, despensas, qué sé yo. Hay muchas áreas de labor social donde la iglesia puede trabajar. Sin embargo, corremos el riesgo de ser iglesias que nuestra labor social se vuelve
el propósito de la iglesia, y eso no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es exaltar a Jesús, es conocer a Cristo, es predicar su palabra. Las buenas obras que nosotros hacemos solamente son un medio por el cual queremos transmitir el mensaje del evangelio, son una forma de llegar a la gente, ¿sí? Porque muchas veces la gente no va a escucharte una predicación solamente, pero cuando vienes con una buena obra, cuando vienes con algo que la va a bendecir, abre su corazón a escuchar el mensaje que traes. Pero vuelvo a lo mismo, no debemos de correr el riesgo de solo hacer buenas obras y que se nos olvide el mensaje del evangelio. Hay iglesias que fundamentan todo en las buenas obras y pues bueno, es una buena labor, pero vaya, no necesita ser una iglesia para hacer labor social. Cualquier asociación puede hacer labor social. Los narcotraficantes hacen labor social. ¿Sí? Los grupos del narco a veces llegan a una colonia, regalan despensas. Pablo Escobar allá en Medellín construyó fraccionamientos enteros, casas, y se las regalaba a los pobres. Y pues no estaba predicando el evangelio, ¿verdad? Él simplemente estaba ayudando a su sociedad con dinero mal habido, y la gente lo quería mucho. Por eso la gente no lo entregaba, al contrario, lo protegía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibían algo de parte de él. Así que como iglesia tenemos que hacer buenas obras. Después dice, conozco tu arduo trabajo. Es decir, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia esforzada. Esa palabra arduo trabajo tiene que ver con dar fruto. ¿Ok? Espérenme, me fui a Éfeso. Sí, perdónenme. Conozco tus obras, amor y fe. Fíjate, buenas obras, amor y fe. Después servicio y paciencia, pero vamos primero con amor y fe. La iglesia de Tesalónica, cuando leímos Tesalonicenses 1 y 2, hacia finales del año pasado, veíamos que Pablo elogiaba que era una iglesia que tenía amor y fe y paciencia. Y esta iglesia de Tiatira muestra tener amor y fe. Este amor del que habla aquí es el griego ágape, que es un amor desinteresado. Acuérdate que en griego hay varias palabras para describir amor. Y el amor desinteresado, el amor ágape, es el amor más parecido al concepto de amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor sin interés, porque Dios no encuentra ninguna ganancia en nuestra relación. No hay una ganancia de parte de Dios por amarnos. Nos ama desinteresadamente. No nos ama porque pues tenemos dinero y le convenimos, ¿verdad? No nos ama porque anda buscando papeles y somos gringos y pues para sacar la nacionalidad, ¿verdad? No nos ama porque pues es el contacto para buenas cosas, no. Dios nos ama simplemente porque pues, nos ama. Y esta iglesia, las obras que ellos tenían eran obras de amor desinteresado. Cuando tú y yo hacemos una obra de amor hacia la gente, tenemos que tener un amor desinteresado. Por eso a mí no me gusta, yo no sé si te has fijado, pero yo difícilmente subo a redes sociales cuando estamos haciendo algo para la sociedad. Tomamos fotos en lo de Pan de Vida porque yo reporto amistad y hay un grupo de comedores de Pan de Vida y ahí nos compartimos y nos animamos, y cuando yo subo fotos de aquí, o Magali que está en el grupo, o Carlos,
Los demás de los otros almuerzos pues también se animan y ven y todo esto. Pero difícilmente verás que ponga en Facebook: hoy Cielos Abiertos regaló tantos almuerzos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Es decir, que no presumas las buenas obras que hace por alguien. A mí me molesta hasta cierto punto, esa es la palabra. Antes diría me incomoda, pero la verdad es que no me incomoda, me molesta cuando una iglesia presume lo bueno que está haciendo. Y hay quienes lo pueden tomar de otra manera, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, pues es que es una forma de compartir y de que se sepa, pero vuelvo a lo mismo, yo no necesito que los demás sepan lo que estamos haciendo. Se hace por amor, se hace desinteresadamente. Ahora, esta iglesia era una iglesia de fe, pero aquí la palabra fe no significa creer, significa fidelidad, ¿ok? Cuando dice que elogia su fe, no es como que, yo te elogio porque crees mucho, ¿verdad? Y por fe tienes muchas cosas. No. Es la fidelidad, viene del griego pisteu. Y es ser fiel a través del tiempo. La iglesia en Tiatira probó ser una iglesia fiel, una iglesia que se mantenía amando al Señor. Era una iglesia de servicio, conozco tu servicio. Era una iglesia que se caracterizaba no solo por hacer obras hacia afuera, sino dentro de la iglesia unos a otros se servían, unos a otros atendían las necesidades de los demás. Tu paciencia tiene que ver con perseverar en medio de la dificultad. Cuando tú y yo vemos paciencia en el contexto de últimos tiempos, de apocalipsis y de persecución, tiene que ver con esa paciencia de aguantar una tribulación, de aguantar una persecución, de soportar pasar por pruebas por causa del evangelio. Hoy en día esta paciencia pareciera, en la iglesia occidental al menos, pareciera no existir. ¿Por qué? Porque hemos sido tan contaminados con el evangelio de la prosperidad que aquellas veces que estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, lo primero que se nos viene a la mente es: ¿qué hice mal? ¿En qué ando chueco? Porque ¿qué pequé? ¿No? Cuando la tribulación y la paciencia es una característica de la vida cristiana, el pagar un precio por seguir a Cristo. Conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí la palabra más no es de número, es de cantidad, de calidad, de ser mejor. Tus obras más recientes o tus obras postreras son mejor que las primeras. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno le echa más ganas es al principio. Y esta iglesia era una iglesia que cada vez le echaba más ganas. El problema de Éfeso, Jesús en Éfeso les dice: acuérdate de tus primeras obras y vuelve a ellas. Y a esta iglesia le está diciendo: tus obras postreras son mejor que las primeras. Es decir, vas avanzando, vas mejorando. Tenemos las iglesias y los cristianos, tenemos este sentimiento de que casi siempre nuestra vida espiritual antes era mejor. Yo no sé por qué tenemos ese cliché, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué a Amor Viviente, que me convertí, siempre escuchaba historias, pero de antes, de años antes de cuando yo me convertí. Siempre escuchaba, por ejemplo, a Paul, a Dante, a los más viejitos, de los jóvenes de ese tiempo, que todos ellos, yo ahorita soy más grande que todos ellos en ese tiempo, pero estaba Paul, Gaby, Dante, y siempre hablaban, cuando en la iglesia hacíamos el congreso que se llamaba Impacto, y se llenaba el auditorio y venían de otros lugares de Tamaulipas y de incluso de la nación, venían al congreso y venía Fernando Sosa y venía Víctor Richards y venía no sé quién, y aquí estrenó su disco Marcos Witt y puras cosas que yo decía: wow, qué padre, ¿por qué no está pasando
ahora. ¿Sabes qué es lo que escuchan los jóvenes de ahora? Cuando la banda de Juventud por Cristo salía de gira, o sea, lo que me tocó vivir a mí en mi juventud son las leyendas de ahorita. Y en unos años va a ser lo de ahorita. Y hay esa tendencia siempre de romantizar el pasado. Y déjame decirte una cosa, la vida del creyente tiene que ser una vida donde agradecemos el pasado, pero nuestro futuro siempre tiene que ser mejor. Lo que está por delante siempre tiene que ser mejor que lo que había antes. Y no vamos a poner a competir tiempos y cosas, pero se espera que Dios se siga moviendo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que Dios sea mejor antes que ahora. Siempre lo nuevo de Dios, nuevo en cuanto a lo que Él muestra, porque en Dios siempre ha estado, debe de animarnos a ir hacia adelante. Ahora, el problema de la iglesia de Tiatira, porque ya viene esta parte donde empieza el Señor a llamarlos a cuentas, dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Si subrayas frases, subraya esto, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas. La palabra clave aquí es toleras. ¿Qué es tolerar? No poner límite, ¿qué más? Soportar, aguantar, no darle importancia. Sí, tolerar. Tolerar significa tolerar, dice Grecia. Ahorita dijo Julián que era para descansar y que descansaran. ¿O cómo era? No, vamos a comer y para que coman, ¿verdad? Tolerar tiene que ver con esta idea, mira. Tolerar es cuando te acostumbras y permites algo que sabes que está mal, pero lo dejas ahí. Dejas que se mantenga. Permites, hay algo que está mal, que tú sabes que está mal, pero lo permites. Lo dejas que ocurra. Tú tienes el poder para cortarlo, pero no lo cortas. Eso es tolerar. ¿Ok? Cuando tú no tienes el poder para quitarlo, no lo estás tolerando. Está ocurriendo en contra de tu voluntad. Pero cuando tú tienes el poder y la autoridad para cortarlo y no lo haces, estás tolerando. Y el problema de esta iglesia es ese, que esta iglesia era tan buena en unos aspectos que como que dijo: me puedo permitir tener esto. Puedo dejarlo pasar, puedo no cortar con esto. ¿Y qué es lo que permitía? Dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta expresión, toleras que esa mujer Jezabel, es una expresión metafórica, es una expresión poética para hablar de la seducción y de las falsas doctrinas que estaban permitiendo que entraran a la iglesia. Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento y es un personaje clave cuando se habla de idolatría, cuando se habla de manipulación y de rebeldía. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Que asocien tu nombre a la hechicería, a la manipulación y la idolatría y rebeldía. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel está situada en el tiempo de reyes. Es la esposa de un rey que se llamó Acab.
y es del tiempo de Elías. De hecho, Elías es levantado por Dios para hacer frente a la amenaza que es Jezabel. Y Jezabel se caracterizó por poner a Israel en total hechicería e idolatría. Dice la Escritura que de su dinero personal, que obviamente su dinero personal, ¿de dónde venía? De los impuestos, ¿verdad? Es decir, con el dinero del pueblo, con su dinero personal, financiaba al menos a 700 profetas de Baal y a 300 de la diosa Acera. A 1000 profetas de tiempo completo les tenía ella pagado para que ejercieran su oficio de idolatría en Israel, dentro del templo de Dios. Ahí tenía figuras de Baal y de Acera, y estaban adorando e idolatrando abiertamente a falsos dioses pagados por ella. Jezabel además se caracteriza por la manipulación. Por eso Tiatira fue una iglesia seducida, porque había este movimiento de manipulación dentro de ellos. Jezabel se dice que Acab no era el que reinaba, realmente la que reinaba era Jezabel. ¿Por qué? Porque Acab hacía todo lo que Jezabel quería. Y la manera de manipular Jezabel a Acab tenía que ver con la sexualidad. Era una mujer que la Biblia describe que se vestía ostentosamente y se vestía provocadoramente. Era una mujer que usaba su sensualidad, la potencializaba, ¿verdad? Y la usaba a su favor. Tenía generales de Israel, tenía a su esposo, tenía medio Israel embebido con ella, físicamente hablando, y por medio de esa arma de la sensualidad lograba muchos de sus cometidos. Cuando no lo podía hacer así, incluso mataba. Y esa es la seducción. La seducción es: comienzo como por debajo del agua, comienzo a hacerlo como engañadamente, como que no te das cuenta, pero llega un punto donde digo: si no haces lo que yo quiero, te voy a matar. ¿Sí? Otros personajes en la Biblia que más o menos hacían lo mismo eran los hijos de Elí, que iban hacia los sacerdotes de Israel y les pedían la carne de los sacrificios, y les decían: danos de los sacrificios, danos la carne de los sacrificios, porque si no nos la das, lo tomaremos por la fuerza. O sea, amenazaban, ¿verdad? Y terminaban dándoles estos sacrificios y los usaban a su favor. Jezabel lo mismo, todo era para su favor. Jezabel era una mujer tan conflictiva que cuando Elías derrota a los profetas de Baal en el monte Carmelo, al día siguiente Jezabel se juramenta y dice: que me maten a mí los dioses si no pongo yo la cabeza de Elías igual que uno de mis profetas. Y manda el mensaje y Elías huye. Era una mujer tan peligrosa que Elías, que se aventó un tiro con 1000 profetas un día antes, corrió de esta mujer. Básicamente era una mujer endemoniada, ¿verdad? Totalmente. Eso lo podemos trasladar al espíritu del tiempo de Tiatira, donde las falsas doctrinas, los falsos maestros y la idolatría y la sensualidad reinaban sobre esa iglesia. Y hoy vivimos ese tiempo. Hoy hay iglesias que son iglesias sensuales, que se mueven en los sentidos. La palabra sensual, tú y yo normalmente lo asociamos a lo sexual, pero no es eso. Tiene que ver, pero no es eso. Sensual significa sentidos. Y hay iglesias que lo que hacen es atraer a la gente por medio de los sentidos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en exaltar esas cosas y con eso atraer a la gente, Paul Washer dijo una frase que a mí me encantó: tú usa
la carne para atraer a gente, y lo que tendrás es una iglesia llena de carnales. Bien sencillo. Le dijo a las mujeres: usen su sensualidad para atraer a hombres y tendrán carniceros en vez de cristianos. Y es la realidad. ¿Sí? La sensualidad es parte de nuestro ser, pero Dios la creó para un marco, para explotarla con Él. Por eso David decía, ¿verdad? Alma mía, adora al Señor, y aún mi carne te anhela. O sea, su sensualidad de David, sus sentidos, los enfocaba en su relación con Dios. De la misma manera, nosotros como creyentes hoy en día, no vuelvo a lo mismo, no es que todas las iglesias que tengan luces estén mal, pero corremos un riesgo cuando nos apoyamos fuertemente en esas cosas a desviarnos del verdadero camino. Uno debe de ir a una iglesia y decir: yo voy a esa iglesia por la enseñanza que hay ahí. Yo voy a esa iglesia por la unidad que veo que hay entre los hermanos, por el amor que veo que hay entre los unos y los otros. Yo voy a esa iglesia porque hay una doctrina firme. Yo voy a la iglesia porque enseñan la palabra de Dios. Es lo que un creyente debería de decir de su iglesia. Sí, yo espero que ustedes digan: yo voy con Abimael, y Abimael es mi pastor porque me enseña la Biblia, no porque predico padre. Porque gente que predique padre puede haber mucha, pero hay gente que predica padre y no enseña nada, nada más predica padre. Pues para eso traigo cualquier otro orador, ¿verdad? Y hasta más baratos a veces que los mismos cristianos que luego andan cobrando. Pero eso es otra historia. Así que esta iglesia era una iglesia que estaba bombardeada por la sensualidad, por la fornicación, y el liderazgo de esta iglesia lo estaba tolerando. Y aquí viene la pregunta incómoda del día de hoy para ti. ¿Qué cosas estás tolerando en tu vida que sabes perfectamente que no deben de pasar? No contra qué estás luchando. ¿Contra qué estás luchando? La misma palabra lo está diciendo. Estás en una lucha. Pero ¿qué estás tolerando? Y ojo, no nos hagamos de repente decir: pues estoy luchando y lo tolero. No, tú y yo sabemos muchas veces. Y si no, ve y pregúntale al Espíritu Santo. A lo mejor estás en un grado donde has tolerado tanto algo que ya ni te das cuenta que lo toleras. Pero pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué estoy tolerando? ¿Qué estoy permitiendo? Que no debo de permitir, que debo de cortar, que debo de quitar. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la toleración produce muerte. Cuando tú toleras algo, llega un momento que ese algo va a crecer y va a matarte. ¿Sí? La paga al pecado es muerte. El pecado que toleramos nos va a terminar matando. ¿Quién fue el que mató al rey Saúl? El que terminó de ejecutarlo. ¿Quién fue? Según la historia. Fue una malecita. ¿Y qué era una malecita? Una malecita fue una persona que Dios le dijo a Saúl: ve a Amalek y destrúyela por completo. Vas a matar hombres, mujeres, niños y animales por igual de esa ciudad. Yo sé que algunos están: ay, ¿que Dios dijo eso? Sí, ¿verdad? Arréglatelas con él cuando lo veas en el cielo. No, a mí no me reclames. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y la destruyó parcialmente. Se quedó con lo mejor del ganado, se quedó con el rey, y en esas mismas dejó vivos algunos cuantos. Y el que terminó ejecutándolo al final de cuentas fue una malecita. Sí, porque él primero se avienta sobre la espada para matarse y no se mata, ni el harakiri le sale, y termina ejecutándolo una malecita. Y un siervo ve y va y le avisa a David. Mezclaron ahí más o menos
ciertas historias. Lo que tú y yo dejemos vivo nos va a terminar matando si lo dejamos vivo. Por eso no debes de tolerar. Y no solo en ti. No debes, si tienes una posición de autoridad, no debes de tolerar en los que están bajo de ti actitudes. La mayoría de los pecados o las rebeliones de los hijos muy profundas tienen que ver con padres que toleraron cosas que no deberían. Sí hay casos donde aunque los padres hayan cortado todo, el hijo como quiera se rebela, pero la gran mayoría de los casos, los hijos que fueron tratados de golpe, no con golpes, de golpe, que se le señaló lo que estaba mal y se le trató y no se le dejó avanzar, muchas de las veces, la gran mayoría, no se manifiesta en eso su rebelión. Porque la autoridad finalmente está puesta por Dios y está investida por Dios. ¿Sí me entiendes eso? Por eso hay cosas muchas veces, algunos no me entienden cuando yo hay cosas que puedo permitir en ustedes y que sigan sirviendo y que sigan operando, pero hay otras que no puedo tolerar y que tenemos que cortar, y es cuando viene a veces la disciplina. Y mi trabajo es hacerte que no toleres lo intolerable. ¿Ok? Cuando tú toleras algo, te vuelves esclavo de ese algo que toleraste. Dios dice, Jesús les dice, les estoy dando tiempo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré cada uno según vuestras obras. Wow. Si no se arrepiente, Dios dice, le estoy dando chance, pero no quiere arrepentirse. El que tú y yo no veamos una consecuencia de lo que está mal en nuestra vida de inmediato, no es un sello de aprobación de Dios, o no es que se le haya pasado a Dios. La mayoría de las veces es parte de la bondad de Dios dándote chance de que te arrepientas. Pero llega un punto también donde Dios dice, ok, ya di suficiente tiempo, no quiere, voy a venir y lo voy a herir. No a matar. ¿Por qué herir y no matar? ¿Por qué creen? Sí, pero no mate, no, o sea, la herida es de muerte, pero no la está matando. Es todavía el último vestigio de alcánzate a arrepentir. ¿Sí? Hay mucha gente que lo que necesita en su rebeldía no es que te mate, es que te hiera de muerte. Igual y te vas a morir, pero el herir de muerte es dejarte todavía con la capacidad de reconocer en el último momento y decir perdóname. Igual y ya me morí, ¿sí? Igual y el trato fue tan severo que ya mis días aquí se cortaron, pero bueno, me alcanzo a arrepentir. Pablo lo dice de otra forma. Pablo dice, entregué a esos hombres a Satanás para que su carne se pierda, pero su alma se salve. O sea, cuando Satanás se les vaya sobres, porque ya no están bajo la autoridad y la protección de Dios, en ese trato severo donde van a ser destruidos, se alcancen a arrepentir y su carne se pierde, su vida se pierde, pero se alcanzan a arrepentir. Ahora, como lo dije el domingo y lo vuelvo a decir ahora, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de llegar a ese punto? Cuando te puedes arrepentir ahorita saliendo de aquí, decirle, ¿sabes qué, Señor? En la tiatira en la que ando, perdóname, he sido jezabélico. Nadie quiere orar eso. Jezabélico. Nadie quiere decir eso, pero a veces tenemos que decir, Señor,
incluso te he querido manipular a ti sin darme cuenta, Dios. ¿Sí? Cuando me agüito, no, es que tú no me quieres dar las cosas, Dios. ¿Verdad? Como si fuéramos a manipular a Dios con algo. Ahora, ojo, porque lo triste, cuando no te arrepientes, es que alcanzas a dañar a otros. Aquí dice, la heriré a ella y a sus hijos. ¿Sí? Habla, obviamente nosotros no creemos en la maldición generacional. No hay. La maldición generacional no existe. ¿Sí? Lo que sí puede existir es una tendencia y un ejemplo que tú dejas. Pero maldiciones generacionales son antibíblicas. No será juzgado el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino que cada uno dará cuentas a Dios por su propia maldad, dice la palabra. ¿Sí? Pero arriesgas tus generaciones al no poder ser ese ejemplo. Es más, ¿quién les dije que fundó la iglesia de Tiatira? Loida. Y acuérdense cuando Pablo le dice a Timoteo, veo en ti la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y ahora habita también en ti. En una misma iglesia donde la formación fue generacional, el riesgo de tolerar a Jezabel es que se pierda eso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a vivir nuestra fe individual. Tus hijos no son cristianos porque tú seas cristiana. No hay cunas cristianas. Es que yo nací en cuna cristiana. No es cierto, no hay cunas cristianas. ¿Sí? Hay cunas de cristianos, ¿verdad? Pero sí puedes heredar la fe a través de la enseñanza y del ejemplo. Por eso le dice a Timoteo, ¿sí? La fe de tu abuela Loida, que también tuvo tu madre Eunice, habita en ti también. O sea, te la transmitieron bien, te la enseñaron y la aprendiste. Tú estás decidiendo por tu voluntad caminar, tú te encontraste con Cristo, pero ellas hicieron su trabajo. Así que por nuestro lado tenemos que asegurarnos de que nuestras generaciones se encuentren con el Señor en cuanto a lo que nos toca a nosotros, prepararles, dejarles el camino lo más preparado, proveer los recursos, la enseñanza y el ejemplo, y ya si ellos se quieren apartar del Señor deliberadamente, pues ya el Señor los llamará. Pero también hay un principio de que instruyamos al niño al principio de su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, ¿verdad? Y está esta promesa donde hijos que fueron formados en el Evangelio, en el amor y en la gracia, aunque tengan sus lapsus de soncera, regresan al Evangelio. ¿Sí? A mí me encanta el testimonio de un cantante que se llama Pablo Olivares, ¿verdad? Que ya es muy viejo ese testimonio, pero él cuenta cómo su mamá cristiana le estorbaba para él no pecar, ¿verdad? Para él que él pecara, y él estaba en su banda de rock, y para no hacerte el cuento largo, lo puedes ver luego en YouTube, ponle Pablo Olivares testimonio, ahí van a estar todas las mamás llorando y todos los hijos llorando y todo el mundo llorando. Pero cuenta él que en México, precisamente, en una gira en el DF, lo secuestran a la banda completa. Y lo secuestran, y en el secuestro dice que le ponen la pistola en la cabeza y que le preguntan, ¿crees en Dios? Y que a él le salió automáticamente decir sí, cuando pues no. Dice, yo dije que sí y ni sé por qué dije que sí si yo no creía bien. Termina la historia y lo liberan y todo, y él regresa, y en ese ínter se encontró con Dios. Y él cuenta, dice, la última vez que yo vi a mi mamá fue cuando me salí de la casa gritándole que no quería saber nada de ella, y ella me gritaba que no me iba a dejar de orar por mí y que el Señor me iba a alcanzar.
Dice, y la primera que estaba, me dice, yo no sé ni cómo supo, pero la primera que me estaba esperando en el aeropuerto de Argentina cuando llegué, solo ahí, ya quebrado y todo, era ella. Así que si tú tienes un hijo que no está en el evangelio o que anda cascabeleando, sigue orando por él, ¿sí? Si tienes un hijo pequeño, siembra en él antes de que ya se vuelva adolescente y mute, ¿verdad? Siembra en él. Y si no tienes hijos, pues a la gente que está a tu alrededor, pequeña de otras generaciones, siembra en ellos. Pero es importante que como iglesia atendamos la voz del Señor, nos arrepentamos, no toleremos las cosas para que las generaciones puedan seguir. Dice, a los demás de Tiatira que están bien, a los que no conocen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, no les pondré otra carga. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esa frase a mí siempre me ha encantado. La leí por primera vez hace unos 15 años y siempre, eventualmente, es una predicación de las que más predico. Retén lo que tienes, lo que Dios ha trabajado contigo, lo que Dios te ha dado, pelea por retenerlo. Ahí retenes, aferrarte, es agárrate con fuerza. No pierdas lo que Dios te ha dado, no pierdas lo que Dios ha depositado en ti. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cómo dijimos que se soluciona el pecado de Jezabel? Con autoridad, cortándola, quitándola, destruyéndola. Por eso aquí dice, el que se mantenga libre de esto, yo le voy a dar su premio de haber ejercido bien la autoridad que yo le di. ¿Sabes cuál es el premio? Más autoridad. Si tú eres una persona que tienes autoridad, que todos aquí la tenemos en alguna medida, y ejerces la autoridad que Dios te ha dado correctamente, el premio de eso es mayor autoridad en el milenio. Le voy a dar a que gobierne las naciones. No así porque como Él quiera, no. Bajo el gobierno de Jesucristo, representando ese gobierno entre las naciones. Yo siempre he dicho que yo no quiero ser político, pero en el milenio voy a terminar gobernando sobre alguna provincia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la promesa, aquí está. ¿Sí? No me voy a tener que elegir porque va a ser bajo una monarquía, una teocracia, no democracia, ni partidos, ni nada. El Señor va a poner a personas en posiciones de autoridad, todo creyente va a reinar con el Señor, así que es parte de nuestra promesa. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Jesús. O sea, Él mismo se entrega en amor a nosotros, ¿verdad? Dijimos que la iglesia de Tiatira era una iglesia donde había mucha idolatría y falta de autoridad. Si tú ejerces la autoridad, al final el premio es darte más autoridad, pero el premio al haber soportado en medio de una generación idólatra es que Él te entrega a aquella persona digna de adoración, que es Él mismo. Y terminamos en una exaltación a Cristo. Amén. No sé si hay alguna pregunta.